Muy buen día, amada iglesia. Vamos a orar, ¿sí? Te animo a que cierres tus ojos y te encomiendes al Señor en este tiempo que es tan importante, donde su palabra va a ser expuesta, ¿sí? Oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a tu casa en primer lugar, de estar aquí presentes, Señor. Tú nos trajiste con el propósito de hablar a nuestros corazones, Señor. Si bien te honramos, Señor, de todas las maneras que lo hicimos hasta este momento, cantándote con nuestras ofrendas, Señor, pero este es el momento en que tú quieres dirigirte a nosotros directamente a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes que están aquí, Señor. Padre, predispone el corazón de ellos, Señor, para escuchar tu palabra, creerla y avanzar a través del mandamiento tan grande que nos vas a dar en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Romanos 1, 16 y 17 es el pasaje que vamos a ver en esta mañana, que es la verdad más transformadora que puede haber para cada una de las personas que están en la tierra, ¿sí? Si tu familia, vos primeramente y tu familia entiende los principios que hay en estos dos versículos que vamos a ir viendo, que Pablo declaró al inicio de esta epístola de Romanos tan hermosa, la eternidad de tus hijos va a ser completamente diferente. Y tuya también, de cualquier ser humano que entiende los principios que hay acá, la eternidad se altera categóricamente. Pablo empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, y después en este mismo versículo y en el siguiente nos muestra o nos explica el por qué él no se avergonzaba del Evangelio. Toda la epístola trata, este es el resumen de todo lo que es Romanos, ¿sí? Durante Romanos, la gente que estudió vocacional Romanos sabe, Pablo dijo que él trató de irse a Roma varias veces, pero el Señor no permitía que él vaya a Roma. Y al leer la carta que él escribió a los romanos, nosotros damos cuenta por qué Dios no permitió que él vaya a Roma primeramente, ¿sí? Él no permitió que Pablo vaya a Roma porque él quería que Pablo escriba esta epístola. Como no podía ir, él tenía que transmitir estos principios y para nosotros es un libro fabuloso, es la palabra de Dios. Nos enseña la justificación de una manera que no hay otro libro en la Biblia que nos enseñe. Y todo ese conocimiento se nos iba a perder, vamos a decirlo así, si Pablo podía llegar a Roma primeramente, como no lo pudo hacer, le tuvo que escribir y nosotros podemos ahora mismo aprender de todo lo que nos enseña Dios a través de esa carta maravillosa de Romanos. Y todo lo que continúa en Romanos es una extensión de estos dos versículos que vamos a ver en esta mañana. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, ni los eruditos teológicos, los religiosos de la época, no la avergonzaban a Pablo, ¿sí? Él no se sentía cohibido, no lo intimidaban en Atenas, en Corinto, no lo intimidaban en ningún lugar y tampoco lo iban a hacer en Roma. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo quiero ir y compartir ese mensaje también en Roma. Él estaba orgulloso del Evangelio, aun cuando en 1 Corintios 1:23 dice que el Evangelio es para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. Eso es lo que es. Cuando predicamos el Evangelio, eso es lo que la gente que no es todavía iluminada por el Espíritu Santo, cuando recibe el Evangelio lo trata de esa manera. Si para los judíos era tropezadero, sí, porque apuntaba a que ellos mataron al Salvador, pero para los gentiles o para los griegos es locura pensar que una persona que murió es la que trae salvación, pero Pablo entendía y conocía el poder que tiene ese mensaje, lo había vivido en propia carne y lo creía absolutamente. Pablo estuvo encarcelado en Filipo, expulsado en Tesalónica, en Corintios y en Atenas fue tratado como un tonto, ¿sí? Fue apedreado en Galacia, pero él estaba contento y feliz y con toda la energía para irse igual a Roma a predicar ese mensaje del Evangelio. Muchas veces nos gustaría identificarnos con Pablo, ¿sí? Y decir, yo tampoco me avergüenzo del Evangelio, pero si somos sinceros con nosotros mismos,
Muchas veces cuando debemos compartir ese mensaje, cuando Dios pone una situación en la cual hay una persona que necesita oír ese mensaje, muchas veces fracasamos y tenemos vergüenza y nos cohibimos y decidimos, en vez de hablar, callarnos. Y eso no es, nadie está exento de eso. ¿Sí? Muchas veces nosotros hemos pasado por esas situaciones en cuando ya pasó todo y vos decís, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé a esa persona? Se nota que necesitaba, como cada persona, pero hay personas que en un momento vos decís, este es el momento en el cual está su corazón predispuesto para oír el Evangelio. Y nosotros podíamos hablarlo y muchas veces nos callamos. Muchas veces como cristianos también nos enfrentamos a la hostilidad del mundo, por llamarlo así. Sabemos lo que vamos a recibir si nosotros compartimos el Evangelio y tenemos miedo de lo que pueda pensar la gente. ¿Qué van a pensar de mí si le predico el Evangelio? Y guardamos silencio. Nos avergonzamos del Evangelio. Y eso no es bueno, hermano, hermana. Pablo se enfrentó a la muerte por el Evangelio. Y ninguna vez él claudicó con respecto a eso. Nunca se avergonzó de Cristo ni de su mensaje. Timoteo, su seguidor o su discípulo, al cual él mismo instruyó en la palabra de Dios, él mismo lo levantó como líder en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Timoteo sí, en 2 Timoteo 1:6, Timoteo se avergonzaba del Evangelio, Timoteo empezaba a claudicar, había mucha presión sobre la iglesia de Éfeso y él empezaba a claudicar. Pablo se preocupó muchísimo por este siervo, le escribió 2 cartas y en la segunda carta él le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El 7, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo. Vamos, fuerza. Dios no te dio el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el 8 le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En el libro de Hechos vemos que Timoteo recibió esta carta y fue confrontado con esta carta y cambió su actitud. Después fue encarcelado por el Señor. Por causa del Señor Jesucristo, él empezó a ser igual a Pablo. Pero necesitó de esta carta para darse cuenta que estaba claudicando en su fe, se estaba avergonzando. Pero Pablo jamás se avergonzó. Él enfrentó toda hostilidad que podía enfrentar hasta el punto de llegar en Roma, ser encarcelado, hasta que un día su cabeza fue desprendida de su cuerpo por amor a su Señor, predicando el Evangelio. Lamentablemente, muchas veces nosotros, vuelvo a repetir, por miedo a la oposición o al desprecio, no hablamos cuando debíamos hablar, o si hablamos, cambiamos un poquitito el tono del mensaje. No lo decimos como debemos decir porque por ahí puede ser chocante. Hablar de que sos un pecador, hablar de que necesitas arrepentirte, es chocante, por supuesto que es chocante. Y nosotros queremos muchas veces corromper ese mensaje y acomodarlo al oyente para no chocar con eso, y eso es muy triste. Hace menos en la historia de la iglesia, fuera de la Biblia, toda la historia de la iglesia, hace 2000 años atrás, que la iglesia del Señor sigue, ¿verdad? Pero hace aproximadamente menos de 100 años ingresó dentro de la iglesia evangélica, ingresó el pragmatismo, ¿sí? Empezaron a preguntarle a la gente inconversa, ¿qué nosotros como iglesia te podemos ofrecer para que vengas? Entonces empezaron a acomodar todo dentro de la iglesia, apuntando a que los inconversos no se sientan mal, sino que se sientan acogidos y demás. Y eso, por supuesto, si nosotros empezamos a preguntarle a la gente de afuera qué es lo que quiere que la iglesia sea, vas a dejar de ser la iglesia. Vas a empezar a acomodarte a lo que ellos quieren, y eso, por supuesto, que no es bueno. Eso es algo muy malo que lastimosamente se ingresó dentro del evangelismo en general hace aproximadamente 100 años. Empezaron a diseñar formas en las cuales podemos sostener a gente que no conoce a Cristo, con el fin, entre comillas, de ganarlos. Pero ese camino lleva directamente al fracaso. Los mensajes, las prédicas empezaron a ser cada vez más suaves,
cada vez quitando toda palabra que pueda enfrentar o confrontar a las personas. Todo es el éxito, la prosperidad, el encontrar tu propósito en la vida. Muchas veces victimizando a la gente. No, vos sos así por lo que te hicieron, vos no tenés culpa, alguien te hizo mal, por eso vos sos así, etcétera, etcétera. Pero eventualmente, si empezás por ese camino, eventualmente vas a tener que cambiar el mensaje del Evangelio mismo. Vas a tener que cambiar porque confronta. El Evangelio dice que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios, pero Él, en su amor, nos perdona aún siendo pecadores. Dice la palabra, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. Pero la persona debe reconocer su caída, debe reconocer su falta de salvación para poder anhelar esa salvación que Cristo le puede dar, ¿sí? Entonces, lastimosamente, como dije, dentro de lo que es el evangelismo, ingresó esta forma de enseñar más pragmática, buscando números y no buscando la conversión de la gente. Y al buscar números, entonces yo debo de dejar el mensaje verdadero, porque el mensaje verdadero va a cohibir a la gente o va a hacer que gente no venga más. Pero si yo no doy el mensaje verdadero, estoy dando un mensaje falso, y el mensaje falso nunca convierte. Y esas iglesias se llenan de gente que nunca fue confrontada con su pecado, son inconversos, que no nacieron de nuevo aún, nunca escucharon sobre el arrepentimiento genuino, nunca escucharon que son pecadores, nunca escucharon su necesidad de pedir, rogar por perdón y gracia y misericordia de Dios. Entonces siguen estando en sus delitos y pecados. Santiago 4:4, Santiago, el hermano de Jesús, escribió esta epístola. Fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Y Santiago decía esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, y esto es la iglesia también, si la iglesia quiere hacerse amiga del mundo, se constituye enemiga de Dios. Nosotros no somos amigos del mundo, nosotros traemos al mundo lo que el mundo necesita: salvación. Nosotros no nos podemos hacer amigos del mundo, porque si no tenemos que desechar nuestro mensaje para poder acomodarnos a lo que ellos quieren. Y Santiago dice que eso es imposible, que eso trae una consecuencia, que es la que somos enemigos de Dios si no volvemos amigos del mundo. Y si ocurre eso dentro de una iglesia, todos los sermones son hombrecéntricas, no cristocéntricas. No hay Biblia, son todos sermones motivacionales, buscando que la gente se sienta bien, buscando que la gente pida a Dios lo que ellos quieran, con tal Dios le va a dar todo lo que ellos quieren, torciendo el mensaje verdadero del Evangelio. Nunca se confronta el pecado, nunca se habla de arrepentimiento, por la cobardía de muchas veces muchos predicadores. Pero es responsabilidad nuestra, ¿sí? Nosotros, cada líder de célula, el pastor o cada persona que predique, de darle a la iglesia lo que la iglesia necesita, no lo que la iglesia quiere. Y a vos también, papá y mamá, para tus hijos, vos le das lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieren. O si no, comerían dulce todos los días, ¿verdad? Todos los días su almuerzo sería chocolate o Oreo, ¿verdad? Exactamente, o pizza, en el caso de mi hija. Todos los días sería pizza. Pero nosotros como padres responsables, ¿qué hacemos? No, equilibramos su alimentación porque veamos más allá de lo que ellos quieren. Nosotros le vamos a dar lo que ellos necesitan realmente para su desarrollo como hijos. Así también cada líder responsable debe entender este principio y debe darle a la gente a la cual Dios puso frente a ellos para recibir el alimento, el pan de vida, el pan de salvación, Jesucristo mismo a través de la palabra, lo que ellos necesitan, no lo que ellos solamente quieren. Cuando Jesús fue confrontado porque su mensaje estaba siendo un poquito ya duro, ¿sí? En Juan 6, a partir del versículo 25, hace una exposición del mensaje. Él es el pan de vida, se presenta Jesucristo. Y al finalizar eso, en el versículo 60, los discípulos le dicen esto. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, Señor. ¿Quién puede oírla? O sea, ¿quién va a aguantar si vos seguías predicando de esa manera dura?
Y escuchen las palabras del Señor en el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban estas cosas, le dijo, ¿qué les dijo? Bueno, díganme qué podemos hacer, me pasé la raya, avísame nomás y vamos a acomodarnos nomás para que la gente no se ofenda y no se vaya. Él les confrontó a ellos, le dijo, ¿esto se ofende a ustedes? Él no dijo, ok, voy a acomodarme. Pablo nunca dijo, ok, voy a acomodar el evangelio para que no me corten la cabeza, para que no me apedreen, para que no me encarcelen. Yo voy a acomodar de acuerdo a donde voy a ver lo que le molesta y no voy a decir lo que le molesta. No, él iba y decía la verdad y se atenía a las consecuencias y descansaba en el Señor que es soberano. Y si el Señor permitía que esté en la cárcel, bueno, Señor, es tu voluntad. Pero yo no me avergüenzo de ese mensaje de salvación tan poderoso. En Mateo 8:19 hay un evento donde dos personas se acercan a Jesús. Uno es un escriba, el primero. Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ustedes saben, porque la palabra nos enseña que Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas, no solo lo que le decían. Nadie le podía endulzar los oídos. Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Él sabía lo que había en el corazón de esta persona. Por eso le respondió de esta manera y le confrontó. Porque lo que esta persona quería era bienestar, era tranquilidad, era paz, era prosperidad. Eso es lo que él buscaba. Yo quiero una vida fácil. Y Jesús le dijo esto en el 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. Amigo, buscas bienestar, buscas prosperidad. Yo no ofrezco eso. Ni yo no estoy teniendo eso. Porque esa no es la voluntad de Dios para vos. Yo vine para dar salvación. Entonces el segundo es muy interesante, en el versículo 21, se acercó la segunda persona a hablarle. Se ve que habrá escuchado lo que el primero, la confrontación que tuvo el primero con Jesús. Y el segundo dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, te voy a seguir, pero ya sé ya que contigo pan y agua, ¿sí? Tal vez vamos a dormir en el campo, no vamos a estar en los mejores hoteles. Entonces, Señor, déjame primero que vaya en tierra a mi padre. El tema, el punto era que el papá no es que murió. El tema o el punto es que el papá estaba vivo, pero él lo que quería era estar con su papá hasta que muera y él pueda recibir la herencia. Entonces con esa plata yo me voy contigo y te sigo y suplo mis necesidades. Tampoco quiero pasar necesidades siguiéndote a vos. Eso es lo que le dijo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Permíteme que vaya primero, entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por supuesto, esta persona tampoco se animó a hacer eso. Jesús nunca modificó el evangelio, el mensaje, lo suavizó para ganar más gente. Y nosotros tampoco debemos de pasar por alto el mensaje verdadero del evangelio. Primero con tu familia. Primero tus hijos deben conocer el mensaje de salvación. Vos podés hablarles de muchas cosas interesantes en la Biblia. Hay muchas historias, relatos que son muy interesantes para los niños. Pero si eso no contiene, primero no contiene como fundamento el evangelio, todo lo demás es muy efímero. Es lo mismo que leer el Principito, leer David y Goliat. Si yo no tengo el evangelio, cuando yo conozco el evangelio, entiendo la historia de David y Goliat, entiendo el diluvio, entiendo lo que hizo Noé, entiendo el juicio de Dios para la tierra, entiendo todo lo demás. Por eso, papá y mamá, nunca debes de darle poca importancia al evangelio para tus hijos, no importa la edad que tienen. Siempre, aunque sean chiquitos, el evangelio. Sea más grande, el evangelio. Y va a llegar una edad donde ellos van a hacer preguntas sobre eso. Pero si vos nunca le hiciste el fundamento en su edad temprana sobre el evangelio, van a tener muchas dudas. Van a venir compañeritos en la escuela, van a venir profesores con enseñanzas en contra de la palabra de Dios que van a marearlos. Ahora, cuando vos le instruís en la palabra y en el evangelio, en el mensaje de salvación a tus hijos desde chicos, cuando lleguen esas dudas que van a llegar, Pablo en la reunión de parejas que tuvimos, había dicho que él, uno de los oradores, estaba lidiando con sus hijos que ya decidían o tenían
poder de decisión, ¿verdad? Mi hija tiene, no sé, 7, 8 años, 2 años. Todas ellas hacen lo que papá y mamá dicen, ¿verdad? Vamos a ir a la escuela, van a la escuela, vamos a ir a la iglesia, van a ir a la iglesia. Pero llega una edad donde ya yo me quiero quedar porque quiero hacer tal cosa. Yo me quiero quedar porque quiero hacer tal cosa. Esa edad va a llegar cuando, papá, ¿por qué tal cosa? Papá, ¿por qué la Biblia dice que todos somos pecadores? Eso es real, porque hay mucha gente buena, papá. Papá, ¿por qué tal? Y si no está la información correcta desde pequeño, va a costar, vamos a enfrentar, vamos a tener que lidiar con cara larga y demás con nuestros hijos, porque no hubo ese fundamento. Ahora, la palabra de Dios es poderosa, el Evangelio es poderoso, transforma corazones, ocurrió con nosotros de grande, es cierto, puede pasar, pero ¿quién como papá quiere que su hijo se golpee la cabeza para aprender? ¿Por qué vos como papá y mamá, que ya conocés el Evangelio, por qué no aprovechás el tiempo y le explicás a tu hijo eso? No perdamos el tiempo, no torzamos ese mensaje poderoso, porque tiene mucho poder el mensaje. Debemos confrontar a nuestros hijos primeramente y a toda persona con el Evangelio y no avergonzarnos de su verdad. Antes de que venga el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles estaban temerosos. Nadie salió a predicar antes que el Espíritu Santo venga en Pentecostés. Todos estaban ocultados, todos estaban ocultos. Cristo tuvo que ir ya sea a la barca donde estaban pescando o en el aposento alto donde estaban encerrados a hablar con ellos. Pero Jesús le dio esta promesa: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué, Jesús? Para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta donde Él te permita ir. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Y si vos sos una persona que nació de nuevo, si vos sos un hijo de Dios, el Espíritu Santo ya está dentro tuyo. Ya tenés todo lo que necesitas. No te avergüences del Evangelio. ¿Por qué Pablo era audaz? ¿Por qué él no te avergonzaba? El Romanos 1:16 nos dice, porque él sabía que era poder de Dios para salvación. Él predicaba por lo que el Evangelio es y por lo que el Evangelio hace en la gente, porque él lo había visto, él lo vivió y él lo había visto, ¿sí? Él no tuvo la tentación de avergonzarse del Evangelio, sino todo lo contrario. Él sabía que era poderoso ese mensaje. Cambiaba vidas, cambió su propia vida. Y él vio durante su ministerio cuántas vidas había transformado ese mensaje. Y la comprensión que podamos tener de estos dos versículos que vamos a ver en esta mañana va a darnos una comprensión correcta del Evangelio. Y hay 4 palabras muy, muy importantes en estos 2 versículos. La primera palabra es poder, la segunda salvación, la tercera es creer o fe. Y la cuarta está en el versículo 17, que es justicia. Si nosotros entendemos cada uno de esos principios, de esas palabras, su significado dentro del Evangelio, si nosotros comprendemos la conexión que hay entre estos 4 principios, vamos a comprender el Evangelio así como Dios quiere que comprendamos. La primera palabra es poder. Hay poder para salvación en el mensaje del Evangelio. Es el poder que el Espíritu Santo mismo da a las personas para ser convertidas. Esa palabra poder deriva del griego dunamis, de cual deriva la palabra que nosotros conocemos como dinamita. Así de poderoso es el Evangelio. Pablo sabía que era de esa manera. Pablo sabía que llevaba el poder de la omnipotencia de Dios en ese mensaje porque, por supuesto, lo había visto en su propia vida y en la vida de las personas que habían escuchado el Evangelio y habían sido transformadas por él. Ahora, ¿por qué esa palabra poder dentro del Evangelio? Todo ser humano quiere cambiar, ¿sí? Eso es algo innato en cada uno de nosotros. Queremos ser mejores, ¿sí? Queremos tener mejores cosas también, pero queremos ser mejores personas. Está innato. Nadie dice yo quiero ser peor ahora, de ahora más quiero ser una peor persona. Siempre queremos ser mejores. Siempre queremos tener mejores cosas. El mejorar, el querer ser mejor está innato en el corazón de cada ser humano. Ahora, para ser una mejor persona
el ser humano es completa y absolutamente impotente de cambiarse a sí mismo. Quiero que vayamos a un pasaje en Jeremías 13:23, donde el profeta, el Dios hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, les dice esto, les confronta con esto y les dice: ¿mudará el etíope su piel? El etíope era la persona que tenía una piel más oscura que lo normal, sí, era un poquito más morochito. Decía: ¿mudará el etíope su piel? ¿Cuál es la respuesta a esto? No. ¿El leopardo puede cambiar o borrar sus manchas? Y la respuesta es: bueno, vos tenés las mismas chances de ser una mejor persona fuera de Dios. Una persona que no nació de nuevo tiene las mismas chances de ser una mejor persona fuera del poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y la respuesta es: no, no se puede. Necesitas lo que Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba. No, Nicodemo, no necesitas hacer más cosas. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser una nueva creación. Necesitas ser una nueva persona. Un ser humano con sus propias habilidades y poniéndose límites y reglas puede mudar algunas cosas. Sí, algunas conductas sí las puede mejorar, pero los cambios reales nunca vienen. Y la Biblia dice que algunas personas piensan que pueden ser mejores personas. Bueno, voy a cumplir esto, voy a hacer esto cumpliendo las obras de la ley. Pero Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No puedo portarme tan bien que voy a ser justo delante de Dios. No puedo, no me alcanza. Porque en el mejor de los casos, mis buenas obras son trapo de inmundicia para Dios si no nací de nuevo todavía. Una persona que se quiere portar bien, sus motivaciones para hacerlo siempre son egoístas. Aún ayudar al pobre tiene un motivo egoísta fuera del Espíritu Santo. Solo cuando tenemos al Espíritu Santo nuestras obras empiezan a ser agradables al Señor. Solamente de esa manera, no hay otra forma. La carne no te va a salvar, la iglesia no te va a salvar, la religión no te va a salvar, porque Hechos 4:12, en el gran discurso de Pedro, dice la verdad. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Y saben cuál es ese nombre? Ese es el nombre del Hijo unigénito de Dios, ese es el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, impotentes para salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Y gloria a Dios por eso. Romanos 8:3 dice: porque lo que era muy difícil, ¿qué dice? ¿Qué significa imposible? Significa imposible. ¿Qué era imposible? Vamos a ver Pablo qué nos dice. Por cuanto era débil por la carne, lo que era imposible era portarme bien, porque mi carne es débil y es imposible portarme tan bien para llenar el estándar de Dios. Dios entonces, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, podés tomar a un hombre que no nació de nuevo y decirle: tenés que hacer esto, leer la Biblia, portarte bien, obedecer, dejar los vicios, pero no va a poder. Porque la carne es débil. Y sin el Espíritu Santo, la carne es la que gobierna. La persona que no nació de nuevo es esclavo del pecado. No es que es influenciado por el pecado. No puede hacer otra cosa más que pecar. Eso significa ser esclavo del pecado. Y esa es una realidad frustrante. El Evangelio entonces es la fuerza que nos impulsa a tener ese cambio que Dios mismo nos da. Es el poder de Dios manifestado cuando salva a un ser humano. En Salmo 106:8 es muy interesante este versículo. Dice:
pero Él los salvó. ¿Quién es Él? Ese es Dios. Por amor de su nombre. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para hacer notorio su poder para salvar. No fue una ayuda la que Él nos dio. Él nos salvó. No podíamos salvarnos. No era 50 y 50. No era 99 de Dios y 1% mío. Es 100% de Él para hacer notorio su poder. Por eso Él salvó y redimió a una nación. Y a partir de esa nación trajo el Mesías, y a partir del Mesías toda nación y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor accede a esa salvación. Podemos dejar que el mundo diga lo que quiera. Nosotros sabemos el poder que tiene ese mensaje de salvación. Y la segunda palabra es justamente esa palabra, salvación. La segunda palabra que vamos a ver es salvación, porque el poder se ve en la salvación que nosotros recibimos. Porque Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, completamente sin ninguna virtud para que Él nos salve. Estábamos muertos, esa era nuestra condición. Y no hay tres grupos en la tierra. Muchas veces piensa la gente, bueno, están los que nacieron de nuevo, están la gente buena y están la gente mala. Y es la gente mala. Después están la gente que son buena moralmente. No hay tres grupos, ¿sí? Hay solo dos grupos. Está la gente mala que fue redimida, sus pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo mora en ellos y a partir de ahí empieza un proceso de santificación. Y está la gente muerta en su delito y pecado, esclavos del pecado. Solo hay dos grupos, solo dos. Por eso necesitábamos esa salvación. Necesitábamos esa salvación porque no la teníamos, porque íbamos directo al infierno. Necesitamos esa salvación para que Él nos haga vivir primeramente espiritualmente y segundo vivir para siempre. ¿Y qué significa salvación? Salvación significa ser librado. ¿Librado de qué? De Satanás, de la ira de Dios, del pecado, de una eternidad condenado, del infierno, y solo el Evangelio de Cristo tiene el poder para hacer eso. Segunda de Timoteo 2, 24 y 26, Pablo le está diciendo cómo debe ser un obrero que trabaja en la casa del Señor, cómo debe de predicar, cómo debe ser su conducta. Pero el versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Para qué? Por si quizás Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Para qué? 26. Para escapar del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. A voluntad del enemigo de Dios. Esa es la condición de una persona que no nació de nuevo. Hasta que Dios le da vida espiritualmente. Y esa salvación, esa liberación incluye perdón de pecados, escapar de la ira, eternidad, vida espiritual, Espíritu Santo morando en nosotros, ser participantes de la familia de Dios. ¿Qué más podemos pedir? La salvación es la salvación de estar perdido, porque Jesús dijo, yo vine a salvar, a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El ser humano sin Cristo no sabe de dónde viene, dónde está ni a dónde va. Pero una vez que conocemos la verdad y la verdad nos hace libre, nacemos de nuevo, ahí sí ya sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos vamos. Y eso es por gracia y misericordia de Dios, nada más. Esa salvación es salvarnos del pecado mismo. El poder del pecado ya no tiene eso sobre vos, ya no tiene poder sobre vos. Porque Cristo nos vino a ser libres de la esclavitud del pecado. Si pecamos es porque nosotros mismos decidimos pecar ahora, cuando nacemos de nuevo. En contraposición a lo que es una persona que no nació de nuevo. Peca porque no tiene otra opción que pecar. Pero si vos naciste de nuevo, el pecado, ya no sos esclavo del pecado. Vos podés decir que no al pecado porque ya conocés la verdad te hizo libre y el Espíritu Santo mora dentro de vos. Romanos 1:16, entonces Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación.
Pero ¿cómo salva? Es la pregunta. Seguimos leyendo. ¿A quién salva? A todo aquel que cree, ¿verdad? Eso es fe. El poder de Dios para salvación se manifiesta por medio de la fe de la persona, ¿sí? Por eso salva a todo aquel que cree. Nos salva, Dios tiene poder para salvar a todos los seres humanos que están en la faz de la tierra, por supuesto. Pero Él determinó que va a salvar a todo aquel que cree. Donde está la fe, está el poder del Evangelio manifestado en la salvación de esa persona. ¿Qué es fe? Fe es creer. Fe es tener confianza. ¿Pero confianza en qué? Romanos 10:8 nos muestra Pablo, ¿confianza en qué? ¿Yo puedo tener fe en una pata de conejo? Sí, puedes tener. ¿Puedes tener fe en una herradura? Sí, puedes tener fe en eso. Pero esa fe no te va a salvar. Tenés que tener fe en el objeto de la fe correcta. Jesús dijo, yo soy el autor y consumador de la fe que salva. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y escuchen, esta es la palabra que predicamos. ¿Cuál es, Pablo? El 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es ahí donde tenés que poner tu fe. Y esto significa que crees que Jesús es quien dijo que era, que crees que Él murió por las razones que Él dijo que iba a morir y que crees que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la fe que salva, no otra fe. No confiar en cosas materiales o en otras deidades o en otros santos. No, hay solo un solo camino que nos lleva al Padre y Jesús dijo que Él era ese camino. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después nos aclara, esto no es de vosotros. No, nadie se crea más que el hermano. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estábamos condenados. Nadie tenía virtudes en sí mismo que Dios dijo, le quiero a esta persona en mi equipo. ¿Es tan buena? No, es por gracia de Dios. Esto no de vosotros. Porque si era de nosotros, ¿qué nos iba a pasar a nosotros? Nos íbamos a gloriar a nosotros mismos. Y Dios no va a permitir eso. La gloria es solo de Él. Él no comparte su gloria con nadie. La gloria en la salvación es solo del Señor. Él hizo el 100% de la salvación. Él cumplió, Él entendió, Él predicó, Él trajo salvación, Él te dio su Espíritu Santo, Él te dio la fe y el arrepentimiento para creer en Él. Muchas personas piensan que son salvas, inclusive son salvas por los motivos erróneos. Pero tus hijos deben saber el motivo correcto por el cual papá y mamá son salvos. Y a la edad que ellos tengan, la edad de tener conciencia, de conocer su condición de pecador y su necesidad de un Salvador, ellos también van a recibir esa gracia inmerecida que se llama salvación. La salvación viene porque un hombre reconoce que no le alcanza con sus buenas obras. Reconoce que está sumido en pecado. Reconoce su incapacidad de salvarse a sí mismo. Y pone su fe en la cruz y ve a Cristo como ese Salvador que Él está necesitando. Y dice, yo creo en Él, yo creo en Jesús. La salvación viene solo para esas personas que reconocieron en algún momento o reconocen a partir de ahora eso. Y después en el versículo 16, continuando, Romanos 1:16, dice al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que no se limitó a ninguna nación. Esto es para todo aquel que cree, judío o gentil. No interesa la etnicidad, la raza o la nacionalidad, es para todo aquel que cree el mensaje verdadero de salvación. El Evangelio puede salvar, tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Ahora la pregunta es, aun si creyera un ser humano, ¿cómo puede ser salvo? Por eso está el versículo 17 que escribió Pablo. Y ahí nos dice la cuarta palabra. Porque el Evangelio en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La razón por la cual
el mensaje del Evangelio tiene poder para salvar a todo el que cree, es porque esa fe activa la justicia de Dios a nuestro favor. O si no, no íbamos a poder ser salvos. Si no tendríamos la justicia de Cristo, no podríamos ser salvos, ni siquiera aún creyendo. Ni siquiera aún creyendo. Somos tan pecadores. Estamos muertos, así como decía Efesios. Amamos solamente lo nuestro, nos amamos a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Anhelamos las cosas materiales antes que la de Dios. Amamos el pecado. Que aun si esa persona cree, ¿cómo puede llegar a ser salvo? Si aún cree nada más. Y ahí nos lleva a esa palabra justicia. Y vamos a hablar un poquitito sobre esto. Porque la razón por la cual el Evangelio tiene poder, vuelvo a repetir esto porque es muy importante, para salvación a todo aquel que cree, porque esa fe, al creer, activa la justicia de Dios, ganada en la cruz y en la resurrección de Cristo a nuestro favor. El Señor dice, si vos crees en mí, yo te voy a dar mi justicia. Y Él lo hace. Jesús tomó nuestro pecado y a cambio nos dio su justicia. ¿Sí? 1 Corintios 5:21 dice que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué hiciste eso, Señor? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Cristo vino a la tierra. Él vino a la tierra para que nosotros podamos acceder al perdón de pecado y a la justicia de Dios, que nos era imposible acceder por nuestros propios medios. Ambas cosas era imposible por nuestros propios medios. Romanos 1:17 otra vez, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice. No es que quiere decir que solamente en mi mente yo ahora entiendo la justicia de Dios. No, se revela en favor nuestro. Nosotros la recibimos, esa justicia, en el Evangelio, cuando creemos el Evangelio. Dios exige al hombre lo que el hombre nunca puede cumplir, los 10 mandamientos. Dios elige al hombre santidad perfecta durante toda su vida. Y mucha gente dice, pero ¿por qué Dios tiene que exigir algo que el hombre no puede cumplir? ¿Por qué no baja un poquitito su estándar? Que eran lo que hacían los fariseos, bajaban el estándar de Dios y subían su propio estándar de justicia para ver si podían nivelar eso. ¿Por qué Dios no hace eso? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Digamos que Dios baja el estándar y dice, ok, para ser salvo la gente debe ser muy inteligente. Entonces sería injusto con la gente que no es dotada de inteligencia. Ok, vamos a hacer algo. La salvación es para todo aquel que es rico. Sería injusto para la gente que no tiene recursos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Alzó un estándar que nadie puede alcanzar. Para que ocurra lo que decía en Efesios 2. Para que nadie se gloríe delante de Él. Para que cuando lleguen al cielo y reciban sus coronas prometidas por Él mismo, por las obras que hagamos acá en la tierra, lleguemos al cielo y digamos, Señor, estas coronas son para vos. Las tiren delante del Cordero, porque Él es el merecedor de toda gloria y toda honra, no nosotros. Nosotros somos receptores de su gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros. Cristo no solo tuvo que morir por nuestros pecados. Ustedes saben, Él murió por nuestros pecados y recibió la paga de nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Pero no solo eso. No es que Él apareció a los 33 años y se fue directo a la cruz y murió. Él vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. Él vivió la vida, cumplió la ley de la A a la Z. Cumplió toda la ley, cosa que nosotros no podíamos cumplir. Porque si Él moría por nuestro pecado, íbamos a estar limpios de pecado, pero todavía no íbamos a ser justos delante de Dios. Porque el justo es el que cumple la ley de Dios y ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Entonces Cristo vivió la vida que vos no podías vivir para que vos puedas recibir, Romanos 4:25, puedas recibir la justicia de Dios por su vida, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es cierto, lo entendemos, la cruz, el viernes santo y todo lo demás, pero el domingo Él fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 3:21 llega a una conclusión. Dice, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahí está de nuevo el mismo principio, la misma verdad. Y en el 4.3, Romanos 4.3, incluso en el Antiguo Testamento, da el ejemplo de Abraham y dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Filipenses 3.8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo dando un discurso, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el 9 dice, y ser hallado en Él. ¿Cómo querés ser hallado en Él, Pablo? ¿Siendo buena persona, con tus propios méritos? No teniendo mi propia justicia, decía Pablo. Y Pablo, cuando dio su currículum en Gálatas, decía, yo era fariseo de fariseo, ante la ley era intachable, nadie podía acusarme ante la ley externamente. Pero cuando él entendió que en el corazón estaba el pecado y no lo que yo hacía externamente, decía, soy una basura. Y está todo escrito en Romanos 7, lo que ustedes pueden ver, el resumen de la vida de Pablo. Pero él entendió que no quiero ser hallado por mi propia justicia. No me va a alcanzar. Yo quiero ser hallado, que es por la ley, decía, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Volvemos a 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿saben por qué dice la justicia de Dios? Porque Dios no va a aceptar tu justicia. Dios no acepta la justicia del hombre, no la alcanza. Entonces Él te tiene que dar su propia justicia para poder aceptarte. Por eso dice, porque la justicia que es de Dios se revela por fe y para fe, de principio a fin. Nacemos de nuevo por fe, vivimos por fe, vamos a morir por fe y vamos a estar en el cielo por fe, de principio a fin. Y después dice una pequeña frase que estaba en el Antiguo Testamento ya, que estaba en Habacuc 2.4, que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto no es un estilo de vida, ¿sí? Esto es, yo estaba muerto y la justicia me fue imputada, mis pecados fueron perdonados, entonces ahora estoy vivo. Y ahora su justicia hace que yo sea justo delante de Él. En los 3 pasajes en el Nuevo Testamento que habla sobre esto, están Romanos, en Hebreos y en Gálatas. Gálatas 3.11 habla el mismo pasaje que está en Habacuc. Pero me parece que el contexto nos aclara a qué se refiere de una mejor manera. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, no nos alcanza. Por eso dice, porque el justo por la fe vivirá. Es la única manera de tener nueva vida, es la única manera de tener vida espiritual. Es cuando Dios nos imputa la justicia de Cristo a nuestro favor. El justo es el que recibió esa justicia. Entonces Pablo nos da resumen del tema del Evangelio. Es poder para salvar a todo aquel que cree y recibe la justicia de Dios. Papá y mamá, vos podés enseñarle a tus hijos muchísimos principios en la palabra de Dios a través del libro de Proverbios, a través del libro de Eclesiastés. Hay tantos principios hermosos para tus hijos. Pero si yo no cierro en el Evangelio, esos principios son simplemente principios morales. Y como creyente, tu objetivo no debe ser que tu hijo sea, ok, quiero que mi hijo sea una persona moral, una persona respetable, un gran arquitecto, un gran ingeniero, un gran doctor. Si ese es el objetivo de tu vida, hermano, estás equivocado. Y discúlpame que te diga, estás equivocado. El objetivo de tu vida para tus hijos es que ellos sean salvos. Y a partir de que sean salvos, sean personas de ejemplo para la sociedad, porque el Espíritu Santo las va santificando conforme pasan los años. Debe enseñarle esos principios en Proverbios, por supuesto, pero lo primero, lo principal, lo más importante es que ellos entiendan
el mensaje del Evangelio. En 1 de Pedro 3:15, y ahí con eso ya voy terminando, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nosotros decimos: ok, me voy a ir a un programa de televisión y voy a enfrentarme con un ateo y le voy a presentar todos los argumentos por los cuales yo pido fe. ¿Y tus hijos? ¿Invertís tiempo en tus hijos para mostrarles cuáles son las razones por las cuales crees en Cristo? ¿Cuáles son las razones por las que venimos a la iglesia? ¿Cuáles son las razones por las que leemos su palabra? ¿Cuáles son las razones por las que amamos a Jesús? Tu hijo deben de amar a Cristo, deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Pero si vos no le mostrás quién es Dios, ¿cómo le van a amar a ese Dios? Si vos no le mostrás la hermosura que hay en el Evangelio, las virtudes de aquel que nos salvó y nos llevó de las tinieblas a la luz, ¿cómo van a amarle? Si no le ven a papá amándole genuinamente a Dios y no le contamos el mensaje, ¿cómo van a amarle a ese Dios? Y Jesús dijo que en eso se resume toda la ley, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. ¿Cómo hago que mi hijo le ama a Dios? Mostrarle el amor de Dios en la cruz. 2 Corintios 5:14 decía Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso? El amor de Cristo en la cruz me impulsa, me motiva, es una fuerza atrayente sin igual cuando yo entiendo el amor que se derramó en esa cruz. Y tus hijos deben entender el amor que hay en esa cruz, entender cuál era su condición y de dónde Dios nos salvó. Entender quién es Dios y qué es lo que Él hizo por nosotros. Y eso le va a llevar a amar a Jesús como deben amarlo. Y a recibirle como Señor y Salvador, creer en Él. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te doy, Señor, porque este tiempo que compartimos tu mensaje, Señor, no hay otro lugar más importante que estar aquí, que estar en tu presencia, Señor. Pero te doy gracias por las personas que vinieron. Siento pena por aquellas personas que faltaron hoy, Señor, y no pudieron escuchar tu mensaje de salvación y la importancia que tiene para nosotros y para nuestra familia el compartirlo sin vergüenza, Señor. Y si hay una persona aquí, Señor, que todavía no ha experimentado esa salvación, Padre, te ruego, Señor, que tú transformes ese corazón, Señor, que rompas ese corazón de piedra y le des un corazón de carne, que sus ojos estén abiertos a la iluminación de la cruz, Señor, y del amor que nos mostraste a través de la cruz, que entienda su condición de perdición y que anhele una salvación, Señor. Padre, bendigo a cada persona preciosa que está en este lugar, Señor, y te ruego, Padre, que así como Pablo decía, así salgamos diciendo el día de hoy: no me avergüenzo del Evangelio, fue poder de Dios para salvarme a mí primeramente, y lo vi manifestado en muchas personas. Así también a todo aquel que cree, Señor, van a ser salvos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego, Señor, que cada papá y mamá que está aquí, Señor, se tome un tiempo con sus hijos, hoy mismo en esta tarde, Señor, que se siente con ellos, Señor, y le explique el mensaje de salvación. Y a partir de hoy, Señor, que ese sea su tema principal de conversación, Señor. Y a partir de ahí todo lo demás que tenemos en la Biblia, pero sin eso lo demás no tiene poder. Te bendecimos y te amamos, Señor, y toda la gloria va a ser siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén.